Despertad es mi mensaje. Es el fin de América. Esto del coronavirus es más grande que cualquier otra cosa que hayamos visto antes. Y en una imagen más grande, todo esto del coronavirus y del próximo crash, colapso financiero posiblemente, marca el final de la era industrial y el comienzo a la era de la información. Es un movimiento muy grande. Las personas que están en problemas hoy en día son las personas que todavía están atrapadas en los pensamientos de la era industrial. Las personas que están luchando financieramente no han avanzado todavía. Así que aquellos de vosotros que estéis sentados en casa ahora mismo, diciendo, pero voy a perder mi trabajo, mi casa, mi pensión, y todo eso es porque estáis atrapados en los viejos pensamientos. Como la mayoría de la gente sabe, cuando publiqué Padre Rico, Padre Pobre hace unos 20 años y pico, los principales medios de comunicación me crucificaron. Ya sabes, dijeron, Padre Rico, Padre Pobre no sabe de lo que está hablando. Porque dije, los ricos no trabajan por dinero. Los ahorradores son unos perdedores. Tu casa no es un activo. Y fui crucificado. Sencillamente crucificado. La buena noticia es, como varios de tus invitados han dicho, que lo más importante que puedes tener ahora mismo no es seguridad laboral, sino un trabajo significativo. Por eso tú y yo no necesitamos el dinero, porque nuestro trabajo es significativo. Y es nuestro significativo trabajo el que nos conducirá a través de los tiempos difíciles. Otra buena noticia para mí es que mi empresa está sin stock. No podemos mantenernos al día con el producto. La mala noticia es que la cadena de suministro ha sido cerrada. Ese sí que es un buen problema. Tenemos toneladas de dinero en efectivo. Tengo oro, tengo plata y tengo desafíos en el mercado inmobiliario. Pero eso me hará más fuerte. Esa es la única actitud que puedo tener. De lo contrario, solo lloraría y diría, bueno, el gobierno debe cuidar de mí. Necesito un rescate. Necesito un estímulo. Un estímulo significa bienestar para los ricos. Cuando hablo con los jóvenes que están siendo impulsados por los maestros de escuela, yo ya no puedo ir a los colegios porque no soy políticamente correcto. Pero volví, ya sabes, para explicarles lo que es la Fed. Les dije, tenéis que pensar en Dorothy y el mago de Oz. En él había un hombre de hojalata, un hombre de paja y un león sin corazón. Ellos pensaban que podían ir a ver al mago y que el mago les daría lo que pidieran. Se dedicaron a avanzar por el camino de baldosas amarillas. Descorrieron la cortina y dijeron, hay un enano ahí detrás. Esa es la gran ilusión. Y ya sabes, esos son Ben Bernanke, Janet Yellen y este tipo, Paul. Antes de ellos hubo otro personaje cuyo nombre ya he olvidado. Todos piensan que son magos, pero son controlados por el grunge, el robo a lo bestia del efectivo mundial. Nos roban nuestra riqueza a través del dinero para el que trabajamos. Necesitamos educación financiera. El verdadero problema de esta crisis comenzó en 1904, cuando los tipos más ricos de la Tierra se hicieron cargo del sistema educativo de los Estados Unidos. Ellos crearon una cosa llamada el Consejo General de Educación. Fue formado por tipos como Rockefeller y JP Morgan. Lo que sacaron de la educación fue la educación financiera. Por eso escribí Padre Rico, Padre Pobre. Fue un disparo de advertencia en 1997. Dije, despierta, se avecina algo por el camino. Y aquí estamos ahora. Esta va a ser la mayor transformación en la historia de la humanidad, de la era industrial a la era de la información. Me va bien, porque hice la transición. Gano más dinero que nunca. Tengo problemas, pero estoy generando dinero. Más dinero que nunca. Pero si en tu caso estás perdiendo dinero ahora mismo, entonces el problema empieza en lo que te enseñaron en la escuela. Porque nunca te enseñaron nada sobre dinero. Nunca te enseñaron un estado financiero, como hizo mi padre rico. Te enseñaron que el diploma lo es todo. Es un pedazo de papel higiénico. Basura, eso es lo que es. Entonces te tragas ese mecanismo del dinero y crees que es en lo único que hay que centrarse. Lo que has comentado ahora mismo sobre estos paquetes de estímulo es que todo ese dinero que está siendo regalado
entre comillas, por el gobierno a todo el mundo, en realidad está devaluando tu dólar, está devaluando tu pensión, está devaluando tus ahorros y está acabando con las empresas. En definitiva, es la espada por la que estás muriendo. Sí, y cuanto más trabajes por dinero, más pobre serás. Esa es la tragedia. De esto habla Fuller, de que la prisión está dentro de nuestra cabeza. Buckminster Fuller. Empieza con la desinformación y la desorientación. Desinformación, desorientación. Y él decía, ¿cómo se atreven nuestras escuelas a castigar a los niños por cometer errores? ¿Cómo aprendes si no cometes un error y aprendes de tu error? Él decía, Dios nos diseñó. No soy realmente religioso. No estoy predicando aquí, ¿vale? Dios nos diseñó para aprender cometiendo errores. Por ejemplo, un bebé aprende a caminar cayéndose. Un niño aprende a montar en bicicleta cayéndose de la bicicleta. ¿Sabes? Tiger Woods es el mejor golfista en la historia de la humanidad, porque cometió más errores que tú y yo. Pero nuestras escuelas te castigan por cometer errores. En 2008 se dieron las permutas de riesgo crediticio, que eran para bienes raíces residenciales. Entonces, los rescataron. Esta próxima crisis es para los fondos de cobertura y de capital privado que invirtieron en todos esos bienes raíces. Tengo un nuevo proyecto de $100 millones a punto de salir, pero acabo de ser rescatado. Acabo de ser respaldado por la Fed y por el gobierno. Por eso digo que es socialismo para ricos. Por desgracia, hay capitalismo para los pobres y la clase media. Los que trabajan por dinero están por su cuenta. Cierto. Ya sabes, si eres pequeño, si tienes un pequeño restaurante y tienes que despedir a tu personal, no eres diferente a tu personal en ese momento. La deuda nacional para la Segunda Guerra Mundial era de 25,000 millones. Cada día, actualmente, todos los días están imprimiendo 125,000 millones. Cada día. Eso es como 5 segundas guerras mundiales por día. Están imprimiendo mucho dinero para mantener esto. Piensa en un globo de aire caliente con un desgarro en él. Están tratando desesperadamente de arreglarlo. Pero no importa cuánto lo intenten, el desgarro seguirá creciendo, seguirá bajando. En términos financieros, nuestra deuda respecto al PIB actualmente ha pasado de 60 a 90 a 105 y va a llegar a 120. Estamos en bancarrota y van a imprimir más y más dinero, lo que significa que los ahorradores son unos perdedores tal como predije. Tu dinero va a ser inútil en unos pocos años. Por esto, mi mensaje es el mismo que el de alguno de tus otros invitados. Estamos en un tiempo de metamorfosis. La educación financiera, en términos de padre rico, es realmente una transformación financiera. Y la definición de metamorfosis es muy importante. La metamorfosis, en su definición, es la evolución o la transformación de una forma inmadura a una forma adulta, de una forma inmadura a una forma adulta. La metamorfosis es lo mismo que una oruga que se convierte en mariposa. Fuller siempre decía que no había nada que predijera a una mariposa dentro de una oruga. Por lo tanto, para todos los que estén escuchando en este momento, si estás teniendo problemas financieramente hablando, sencillamente piensa en ti mismo como una pequeña oruga. Y esta crisis es tu capullo. La pregunta es, ¿cómo emerges? Emergerás como una víctima con todo eso de «el mundo me hizo esto». Los capitalistas son unos sinvergüenzas y los ricos unos cabrones y demás. O dirás, «oh, esto es lo mejor que me ha pasado nunca». La elección está entre tu cabeza, tu corazón, tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Ahí es donde está la elección, la metamorfosis, la evolución o la transformación de una forma inmadura. Mami y papi van a cuidar de mí. Mamá y papá van a pagar mi educación. El gobierno me va a dar la seguridad social. Tengo un 401k. Mi jefe es un imbécil. Y demás, bla, 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 bla. Vas a evolucionar de eso a adulto. Eso es metamorfosis, ¿verdad? Suena como un niño pequeño. Si creces mental, emocional, espiritual, física, financiera y en salud, ¡voilá! Esto es lo mejor que me ha pasado. Pero si sigues siendo una víctima, no lo conseguirás.
La metamorfosis comienza cuando te miras en el espejo. Es como cuando iba a volarle la cabeza a un niño en Vietnam. Me dije, ¿por qué estoy haciendo esto? Ya sabes, ¿por qué voy a matar a este niño de 10 años? Y era un Vietcong. Me refiero a que las reglas de combate justificaban el disparo. Pero un día me pregunté, ¿por qué estoy haciendo esto? Si estás de pie frente al espejo hoy, con todo esto del coronavirus y de la inminente depresión, ¿cómo llegué aquí? Sería la pregunta. ¿Qué es lo que no sé? ¿Por qué mi información, mi educación, mi bagaje cultural me han preparado para el día de hoy? Ahí es donde empieza la transformación de la metamorfosis. Es decir, asumes la responsabilidad. Todo el mundo habla de derechos, pero también tenemos responsabilidades personales. Y, por desgracia, nuestros sistemas universitarios nos han fallado estrepitosamente. La razón es porque todos los profesores apuntan hacia el título. Así es toda mi familia. Eso era lo más importante a la hora de conseguir un trabajo. El título. Seguridad laboral de por vida. Eso es lo que enseñan a los niños sin saberlo. Les enseñan que la vida es peligrosa y que hay que protegerse. Por eso son inmaduros. Los profesores universitarios son algunos de los más inmaduros. Puede que sean muy inteligentes mentalmente, pero inmaduros financieramente. No pueden cuidar de sí mismos. Están enseñando a los niños a ser víctimas, ya sabes, por la concatenación de mecanismos. Y no puedes decir palabras que son hirientes y demás historias. Te están enseñando que eres una víctima, que eres vulnerable. Y lo que tú enseñas y lo que yo enseño es, hey, no seas una víctima, sé proactivo. Robert, ¿puedes hablarme de algunos de tus clases de activos y explicar lo que está pasando? Porque sigo pensando que es importante que nos guíes a través de algunos conceptos básicos, Robert. Y eso es bienes raíces, petróleo y oro y plata, a lo que tú llamas el dinero de Dios. Tal vez puedas darnos a todos un repaso rápido sobre algunas de esas cosas. También te voy a hablar de algo llamado el criptodólar estadounidense. No sé, tal vez podrías definir algunas de estas cosas para nosotros. Ya sabes, ahora mismo. Bueno, el oro y la plata estaban aquí cuando se formó la Tierra. ¿Sabes lo que quiero decir? Estarán aquí mucho después de que nos hayamos ido. Es el dinero de Dios. Dios lo hizo. Y ya sabes, en nuestro idioma hay algo llamado riesgo de contraparte. No hay riesgo de contraparte. Tu contraparte es Dios. Eso está muy bien. Es como tu cofirmante. Es Dios. Lo que quiero decir es que los bancos te respaldarán. Hey, ¿quién es tu cofirmante? Oh, Jesús, Buda, Mohamed. Bien, te daremos el dinero. Eso es lo que tiene el oro. Actualmente el oro sube y baja porque el mercado del oro está manipulado. Ya sabes, por el mercado de futuros, el mercado ETF, GLD, SLV y luego el oro físico. Lo que creo que es más interesante es que aunque el precio del oro esté bajando, no lo puedes comprar en el mercado físico. Por lo tanto, el mercado de futuros está bajando. El precio del GLD está bajando, el mercado de papel está bajando, pero físicamente no puedes conseguir nada en él. ¿Por qué? Porque los ricos lo están acaparando. Los ricos están acaparando oro y plata tanto como papel higiénico y armas. Los pobres y la clase media están llamando a su planificador financiero, y los planificadores financieros les están diciendo que permanezcan en él a largo plazo. Mientras tanto, los ricos están saliendo. Despertad, es mi mensaje. Es el fin de América. Se lo he repetido a la gente. La plata todavía está un 50% por debajo de su máximo histórico. Estaba a $50, ahora está a $25. La pregunta es, si una lata de atún llega a $25, ¿a dónde se va la plata? Eso es lo que me preocupa. Y se está poniendo peor. Simplemente empeora. Yo era un poco optimista. Pero ahora tenemos el gobierno más débil y corrupto. Ya sabes, ¿qué pasó con el portátil de Hunter Biden? Si el FBI lo pierde, hay algo realmente enfermo dentro de este país. Y en esto baso toda mi macroeconomía. ¿Dónde está el portátil de Hunter Biden? Quiero decir, ¿cómo puede el FBI perderlo? No tenemos educación financiera en nuestras escuelas. Esto es lo que me preocupa.
Mi mayor preocupación, Daniela, con Rusia y China, es que están confabulando contra nosotros. Como todos sabemos, Estados Unidos ya no produce nada. Producimos burbujas. Simplemente soplamos dentro de grandes burbujas de aire. Y así es como tenemos una burbuja en los bienes raíces, en las acciones y en los bonos. También está cuando Biden cerró el oleoducto Keystone. El oleoducto XL simplemente nos liquidó. La inflación sube y el americano medio no tiene 1,000 pavos. El 40% de los estadounidenses no tienen $1,000. Si la inflación sube, vamos a acabar con el 50% de la población estadounidense. Y ahí es cuando comienza la revolución. Por lo que cuando la bolsa se desplome, que lo hará, llevándose por delante a los 401k, los viejos como yo estaremos acabados. Es decir, no tendremos jubilación. Nuestras pensiones están en quiebra. Por lo tanto, lo que tenemos son 3 cosas. Nuestro tesoro está fuera de control. Lo hemos perdido. Nuestros derechos están fuera de nuestro control. Y ahora estamos en guerra con el Departamento de Defensa. Y así, nuestra deuda respecto al PIB está desbocada. La verdad es que me gustaría tener buenas noticias. Y es por lo que hice la comparación entre la plata y la lata de atún. Estamos en problemas. Como todos sabemos, hay información privilegiada en cada negocio. Yo no tengo acciones. No invierto en el mercado de valores, pero mis empresas están en el mercado de valores. A fin de cuentas, las mejores ofertas siempre se hacen pronto. Cuando la gente dice, ¿inviertes en Bitcoin? Digo, sí, cuando estaba en $6,000. Tenemos que saber lo que es real hoy en día. Por eso estoy diciendo que tenemos el liderazgo más débil en la historia de la humanidad. América está en serios problemas. Así que quiero saber lo que es real. China y Rusia están ahora confabulando contra nosotros. Fuimos a Venezuela e Irán a comprarles petróleo. Mientras este tipo, Biden, cortó el suministro de petróleo. Todo el mundo habla del valor intrínseco. ¿Qué es el valor intrínseco? Puedo comer atún. Eso es valioso. Y si te mueres de hambre, prefiero una lata de atún. Me gusta burlarme de las cosas porque si no la gente no te oye. Se han puesto demasiado serios con esto. Simplemente digo que estamos en serios problemas. En serio. Y está empeorando. Eso es lo que me aterra. Si termina constituyéndose el gobierno cripto, el gobierno Bitcoin o como sea que lo llamen. La Fedcoin, ¿verdad? Estaremos en el gran hermano en ese punto. Van a acabar sabiendo todo lo que estás haciendo. Por eso, Daniela, durante años, he estado comprando esas latas verdes de monedas de plata, porque el gobierno no puede rastrearlas. Puedo usarlas como dinero. Puedo ir a cualquier parte del mundo con una moneda de plata y gastarla. Puedo ir con una moneda de oro y gastarla sin ser rastreada. No es que esté ocultando nada, es que estoy harto de este gobierno. No confío en ellos. Como dije, si el portátil de Hunter Biden desaparece bajo custodia del FBI, tenemos un serio problema interno. Y es por eso por lo que tuiteé que preferiría tener una lata de atún en este momento que una moneda de plata. Para ridiculizarlo. Es ridículo porque puedo comer atún. No me puedo comer esa moneda de plata, como un derrochador. Bueno, recuerda siempre que América ha dejado de producir productos. Producimos burbujas. Ahora, lo bueno de una burbuja es que cuando estallan, todo sale a la venta. Y así, en 2008, esperé hasta alrededor de 2010 y pedí prestado $300 millones, porque la deuda es dinero, como ya sabes desde 1971. Y empecé a comprar bienes raíces a precios de ganga. Recientemente el mercado repo se ha invertido de nuevo, lo que significa que vamos hacia abajo. Significa que las recesiones están aquí. Pero mi preocupación es que estamos a punto de una revolución. Porque cuando la gente no pueda permitirse el lujo de comer atún, vamos a tener disturbios. Se trata de un tipo diferente de explosión de la burbuja. Eso apunta a que nos dirigimos directamente a una depresión mundial y que podríamos tardar hasta 10 años en superarla. En Estados Unidos, hoy tenemos una clase media, pero está desapareciendo muy rápido.
Todos se están empobreciendo. Se cree que la forma de acabar con la pobreza es dando dinero a la gente, pero eso nunca ha funcionado. No hay que dar dinero a la gente, hay que educarles. Nuestros sistemas escolares no nos enseñan nada sobre el dinero, por eso la pobreza sigue aumentando. Lo bonito de la República Checa es que vosotros sabéis cómo es el comunismo. Así es. De todos modos, parece que, aunque algunos lo recuerden todavía, otros parecen haberlo olvidado. Pasasteis del comunismo al capitalismo con las últimas elecciones que tuvisteis. América nunca ha sabido lo que es el comunismo, pero está pasando del capitalismo al comunismo. ¿Eso crees? Por descontado. Y es por lo que Obama se ha apoderado de nuestros negocios. Se ha apoderado de este estado controlado. Se apoderó de General Motors. Se apoderó de los bancos. Así es el comunismo. Sí. Es un buen hombre. No lo niego. Encima es de Hawái, pero fue creado para el bienestar del gobierno. Sí. Nunca tuvo un trabajo. Nunca dirigió una empresa, pero ahora dirige el mundo. ¿Podrías volver a pilotar un helicóptero actualmente? No, no, ni siquiera querría hacerlo. Pongamos en el supuesto de que cada persona de la Tierra consiguiera tus libros, siguieran tus consejos y reglas y todo el mundo se hiciera rico. Entonces, ¿dónde quedarían los pobres? ¿Puedes imaginar un mundo lleno de gente rica? Sí, teóricamente es posible. ¿Sí? ¿Lo es? No es posible de forma realista. Creo que lo más importante que tenemos que hacer es pasar a la energía solar lo más rápido posible. Sí, porque lo que mantiene a la gente pobre es tipos como yo vendiendo petróleo todo el tiempo. Sí, tan pronto como haya más energía solar, habrá más riqueza en el planeta Tierra. Habrá menos destrucción, menos daño ambiental. Pero hay gente que no quiere que entre la energía solar, eólica y mareomotriz. Tan pronto como esto ocurra, habrá mayor riqueza. Ahora mismo cuesta demasiado dinero vivir. Cuesta demasiado dinero conducir un coche. El petróleo afecta a todo. Afecta a la comida, a la ropa, a la luz. Tu primera compañía fue la que inventó la cartera para hacer surf. ¿Cómo se te ocurrió esta idea? Fue mi primera gran empresa. Anteriormente tuve muchas empresas pequeñas, pero esta fue mi primera gran empresa. Cuando fui a la escuela militar en Nueva York, yo era un marinero. Estábamos en un momento en el que la nuestra era la escuela de vela número 1 en la nación. Cada vez que una cartera de cuero caía al agua, se ponía vieja y arrugada. Entonces solíamos sacar nuestras carteras de nylon. Yo solía ir por ahí enseñando mi cartera de nylon con colores brillantes, amarillo, rojo y verde. Y toda la gente me decía, ¿dónde la conseguiste? Y respondía, yo la hice. Empezamos a encargarlas y entramos en el negocio con unas carteras hechas en Taiwán y Corea. De repente el negocio despegó. Yo estaba terminando mis 20, a punto de cumplir 30, y me convertí en multimillonario. Una cantidad enorme de dinero entraba e impactaba directamente en mi cabeza. Pensaba que era muy inteligente por ser joven, rico y todo eso. En el negocio éramos 3, todos solteros y con mucho dinero. Por lo que empezamos a salir con mujeres hermosas y a conducir coches rápidos, y el negocio se estrelló. ¿Terminó en bancarrota? No, nunca me declaré en bancarrota, pero perdí $1 millón. Sí, creo que es una buena lección para un hombre de negocios. Oh, sin lugar a dudas. Esa es la diferencia entre un empresario y un profesor de escuela. En la escuela te castigan por cometer errores. Los empresarios saben que no vas a aprender nada a menos de que cometas un error. Yo he cometido muchos errores. El año pasado cometí muchos errores, pero con cada error que cometo, me vuelvo más inteligente. Es como levantarse y caerse. Levantarse y caerse. Es como aprender un idioma. Cometes muchos errores. Es como montar en bicicleta o como volar un avión. Cometes un montón de errores y, con suerte, lo superas. Sí. En 2007, escribiste un libro junto a Donald Trump. ¿Discutisteis hasta lograrlo? No. ¿No? No. ¿Tenéis las mismas opiniones sobre todo? En su mayoría. Verás, él tenía un padre rico. Yo tenía un padre rico. Sí. Ambos fuimos a la escuela militar. Sí. Ambos somos empresarios. Ambos escribimos libros. Ambos tenemos programas de televisión y ambos tenemos bienes raíces. Sí.
Lo mismo. ¿Y cómo fue en la práctica? ¿Teníais una reunión y os sentabais juntos delante del ordenador o sencillamente os intercambiabais archivos? Nos reuníamos en su oficina en Nueva York alrededor de una vez al mes. Solo discutimos algunas cosas. No lleva mucho tiempo. Él decía, ¿qué pasa con esto? Y yo, está bien. Un sí o un no. Está bien. Hagámoslo. Estoy de acuerdo. Hazlo. Es muy rápido. Muy rápido. Es igual que en la televisión. No es diferente. Es un hombre muy bueno. Quiero decir un buen hombre. Es lo que ves. Si piensa algo, te lo dirá directamente. No se anda con rodeos. Mantiene sus acuerdos. Es un personaje. Siempre está burlándose de mí. ¿Esperabas que algo como esta enorme crisis, la que estamos atravesando ahora, me refiero a la crisis económica? Sí. ¿Esperabas que algo así fuera a llegar? Sí. La gente sabe que pasa todo el tiempo. Esta es una muy grande, una muy mala, pero ocurre siempre. Como cuando en 1971 el presidente Nixon sacó al dólar del patrón oro. Si miras desde 1970 hasta el 2000, Estados Unidos hizo boom, porque nos dedicamos sencillamente a imprimir dinero. Era algo así como, compra lo que quieras, seguiremos imprimiendo. Y bueno, se estrelló. Ahora están tratando de imprimir más dinero. No creo que vaya a funcionar. Esto ya se vio en el 2000. El precio del oro estaba en $275 la onza y ahora está en $1,200 la onza. Es una ganancia de $1,000. He hecho un montón de dinero pese a esto. Sencillamente no confío en el gobierno. Y punto. No estoy diciendo que sean buenas o malas personas. Simplemente no creo que sean muy eficientes con el dinero, como todos sabéis. Sí. Son igualitos que mi padre pobre, muy inteligentes, bien educados, gente pobre. ¿Es un buen momento para iniciar una empresa? Oh, absolutamente. Sí, en estos días tan turbulentos. Esto es cíclico. Las economías suben, las economías bajan. Podríamos entrar en una depresión a nivel global. Como comenté, Francia está en graves problemas. Alemania está bien. Inglaterra está en grandes problemas. China está en problemas. Eso apunta a que nos dirigimos directamente a una depresión mundial y que podríamos tardar hasta 10 años en superarla. Sin embargo, durante estos tiempos, puedes hacer mucho dinero. Yo he hecho más dinero en los últimos 3 años que nunca antes en mi vida. Compré 5 campos de golf el año pasado. Es impresionante. Sí. Bueno, Donald compró 10. Los están regalando. No me tomes el pelo. Sí, pero tienes que saber cómo gestionarlos. Tienes que ser un empresario. Y así los bancos te llamarán diciendo que tienes 5 campos de golf junto con un hotel. ¿En los Estados Unidos? En Arizona sí, la meca del golf. Una empresa japonesa era la propietaria. Hace 5 años me preguntaron si quería comprarlo, pero pedían $260 millones. Y dije, no tiene sentido. No tenía sentido gastarse $260 millones. Me dijeron que no entendían lo que estaba haciendo, y yo, sin más, dije, adiós. Después, hace un año, en el verano, Citibank llamó y me preguntó, ¿quieres estos campos de golf? Me dieron el dinero para comprarlos, porque puedo gestionarlos. ¿Puede la Fed hacer frente a la inflación por el lado de la oferta? La respuesta es que sí, destruyendo la demanda y poniendo la economía en una recesión muy severa. Hay algo más que está pasando, y es que todo el sistema monetario internacional es impulsado no por la Fed, sino por tus dólares, por el dinero que los bancos se prestan entre sí para que puedan apoyar sus balances y prestárselo a los clientes u ofrecer transacciones a los clientes, si las quieren. Las principales transacciones que tienen los pesos pesados son de aproximadamente $1 cuatrillón en derivados, opciones, futuros, contratos a plazo, swaps y swaptions. Podría seguir y seguir. Por cierto, para aquellos que no estén familiarizados con el término, $1 cuatrillón son 1,000 billones. Así que tenemos alrededor de $1 cuatrillón o 1,000 trillones de dólares en derivados. Todo esto, casi todo, tiene que estar respaldado por garantías.
Yo podría decir, si soy un fondo de cobertura y tú eres Morgan Stanley, te llamo y te digo, Addison, quiero $5,000 millones en un swap de capital liquidado en efectivo, que es básicamente una cesta derivada de acciones, y así puedo comprar y vender acciones todo el día hasta $5,000 millones, pero será nocional. Es decir, me pagarás las ganancias o las pérdidas y los dividendos, pero en realidad no poseo las acciones. Solo tengo un swap de $5,000 millones contigo. Y luego, tal vez, compres las acciones y cubras tu posición. Bien, lo harás por mí si soy un fondo de cobertura lo suficientemente grande, o un fondo soberano, o una institución, o lo que sea. Pero quieres una garantía. No tengo que darte $5,000 millones de garantía. Solo tengo que darte lo suficiente, algo de base y las pérdidas a precio de mercado. De esta manera, si pierdo dinero en el acuerdo, te daré esa cantidad de garantía consignada hasta el momento en el que lo cerremos. Debido a esto, la garantía es la clave de toda la estructura de cuatrillones de dólares que he descrito. Lo que puede ser una buena garantía, básicamente son los valores. Pero ahora estamos en una etapa en la que los bancos, los fondos de cobertura y demás se están poniendo nerviosos y están sospechando sobre el crédito de los demás. Estos son los primeros signos de una crisis de liquidez global, que es diferente de una recesión y diferente de la llamada crisis financiera, que es más vainilla. La crisis de liquidez es cuando te preparas para apagar las luces. Por lo tanto, ¿qué es una buena garantía? Bueno, solía ser un montón de cosas, pero hoy en día, los bancos están diciendo los unos a los otros, o a sus clientes, que no les valen sus empresas, ni tampoco sus estúpidas hipotecas. Ni siquiera les valen los bonos del tesoro a más de 2 años. Quieren bonos del tesoro a 2 años, incluso algo con menos tiempo, como las letras a 6 meses, a 4 semanas, o incluso letras a 30 días. Es decir, una forma lo más líquida posible de garantía. Bueno, está bien. En primer lugar, hay una escasez de todo esto. Hay una escasez de garantías y los bancos están desesperados por apuntalar sus balances o activos. Tenemos que conseguir algunas letras del tesoro. Así que están pujando por ellos a precios que producen rendimientos al vencimiento más bajos de lo que la Fed te dará sin coste alguno. Si yo soy un banco y puedo llamar a la Fed, y la Fed me da algunas letras del tesoro, y yo les doy el dinero en efectivo en virtud del acuerdo que hemos firmado, y la tasa de interés sobre el efectivo es la que sea, ¿por qué iba a salir al mercado y pujar por una letra del tesoro que me paga menos de lo que la Fed me dará por una llamada telefónica? ¿Por qué lo harías? La respuesta es porque necesitas la letra. En otras palabras, no necesitas un balance ampliado. No necesitas más crédito de la Fed. Necesitas esa letra para ignorarla como garantía en ese cuatrillón de dólares de derivados. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo puedo obtener una letra si soy Deutsche Bank, Credit Suisse, UBS, Unicredit, Barclays o cualquier otro? Necesito dólares. Las letras están denominadas en dólares, así que si quiero comprarlas, tengo que conseguir dólares. Por esto existe esta enorme oferta de dólares, ya que se pueden utilizar para comprar los valores del tesoro y así ignorar esta garantía, para apuntalar el balance. Esto es lo que está sucediendo detrás de la cortina. Es la fontanería. Por eso el dólar es tan fuerte a pesar de que todo, sobre la economía de Estados Unidos, sea débil. Es decir, la recesión, la depresión a largo plazo, los déficits comerciales, la disfunción política, el borde de la guerra civil, todo es malo. Pero si yo soy el Deutsche Bank, necesito dólares para comprar letras del tesoro y así poder apuntalar mi balance. Por lo tanto, en este sentido, el dólar está divorciado de los fundamentos que generalmente respaldan la moneda fiduciaria. Correcto, completamente divorciado. Se puede decir que lo ha estado desde 1971, pero con una buena gestión. Ya sabes, Henry Kissinger y el acuerdo del petrodólar, James Baker con el acuerdo Plaza y el acuerdo de Lowesville, Alan Greenspan, el maestro. A todo esto hay que sumarle el buen crecimiento durante los años 90. Además, y a pesar de que todo esto, en el momento Clinton, tuvimos una de las expansiones más largas y fuertes de toda la historia de Estados Unidos. Esa es la buena noticia.
junto con una inflación muy baja. Realmente no he visto mucha inflación hasta hace poco, en el último año, que es cuando ha sido diferente. Desde 1982 hasta 2021, sencillamente no había mucha inflación. De hecho, hubo un poco de deflación. Hay escasez de energía debido a la política energética de Biden. Hay estantes vacíos, rupturas de la cadena de suministro, cuellos de botella en el puerto de Los Ángeles. No hay suficientes camioneros y los precios tan altos del combustible se transmiten. Es decir, al final del día, todo llega por camión. Podría venir en barco o en tren, pero en algún lugar de esa cadena de entrega, en esos canales de transporte, hay un camión y funcionan con diésel. Cuando sube el precio del gasóleo, sube el precio de todo lo que hay dentro del camión, porque hay que incluir los costes de entrega en el coste del producto. Eso es lo que ocurre por el lado de la oferta. La inflación por el lado de la demanda, lo que se llama la inflación por atracción de la demanda, es sobre todo psicológica. A los consumidores se les mete en la cabeza que los precios están subiendo por la razón que sea. Tal vez realmente estén subiendo y se extrapole lo que he dicho antes, o tengan otras razones para creerlo. Lo que entonces hacen es tirar de la demanda hacia adelante. Y yo viví esto en los años 70, porque es lo que estuvo sucediendo en la década de 1970. Si querías comprar una nevera, un coche, un traje nuevo, ropa o lo que fuera, lo que hacías era decir, ¿sabes qué? Creo que mejor lo compro ahora mismo, porque si espero 3 o 6 meses, va a estar mucho más caro. Y es lo que hacía. Pero con eso, lo que estás haciendo es tirar de la demanda hacia adelante, y así se alimenta de sí misma. Los precios están subiendo porque hay más demanda. Posiblemente esto se tenga que combinar con los colapsos en la oferta. Es entonces cuando los precios suben y se valida la narrativa. Sería algo así como decir, oh mira, te dije que los precios iban a subir. Mejor será ir a comprar más. Y esto se alimenta de sí mismo. Aún así, son muy diferentes. Respecto a la Fed, una cosa es decir que la Fed no puede hacer nada sobre la inflación de la oferta, si eso es lo que es. Es decir, por supuesto los precios son más altos, por lo que es inflación por cómo la medimos. Pero, ¿es una inflación real o es solo un problema logístico? Independientemente, la Fed no puede hacer nada al respecto. La Fed no perfora en busca de petróleo, no conduce camiones, no pilota barcos y no trabaja con maquinaria agrícola. No pueden hacer nada al respecto. Pueden hacer algo sobre el lado de la demanda, ya que se está destruyendo a sí misma. La cuestión es que estamos en una situación. Por cierto, no estamos en el camino de la inflación de la demanda todavía. En los años 70 también comenzó por el lado de la oferta con el embargo de petróleo árabe en 1973. Luego hubo un segundo embargo en 1979 a los iraníes. Estos colapsos de la oferta fueron los que se volcaron en el lado de la demanda, para luego, simplemente, adquirir vida propia. No estamos en ese punto todavía, aunque nos estamos acercando peligrosamente. Definitivamente nos acompaña desde el lado de la oferta. Todavía no ha afectado a los consumidores. De hecho, los consumidores están haciendo un esfuerzo. Es decir, se dice que la cura para el aumento de los precios del petróleo es el aumento de los precios del petróleo. En otras palabras, si el precio sube, la gente conducirá menos, o si pierde su trabajo, puede que no conduzca en absoluto. Por lo tanto, hay otra forma de que bajen los precios, y es que los precios altos destruyen la demanda por sí mismos, lo que se traducirá en precios más bajos. Y eso es lo que estamos viendo. Hemos visto bajar un poco la inflación. Sé que fue más alta de lo que mucha gente esperaba a partir de mediados del año pasado, pero ahora está empezando a bajar un poco. Aún así, el lado de la demanda aún no se ha prendido fuego, y la Reserva Federal puede hacer algo al respecto. En otras palabras, puede destruir la demanda. ¿Y cómo lo hacen? Pues subiendo los intereses. ¿Y qué ocurre? Que las tarjetas de crédito suben, las tasas hipotecarias suben, la compra de nuevas viviendas se ralentiza, la financiación de automóviles o las tasas de leasing suben, por lo que la gente deja de comprar coches nuevos, etc. Si haces esto lo suficiente, puedes destruir la demanda, pero es a un coste muy alto. Porque, ¿qué estás haciendo? Estás poniendo la economía en recesión. Entonces, ¿puede la Fed hacer frente a la inflación por el lado de la oferta? La respuesta es que sí.
destruyendo la demanda y poniendo la economía en una recesión muy severa. Por lo tanto, buena suerte. Están entre la espada y la pared, pero tienen que hacer algo, porque puede tardar mucho tiempo en arreglarse el lado de la oferta o en ser aplastada la demanda tan fuertemente que se arregle sola. Y aún así, conlleva un precio muy alto. La Fed está haciendo esto último. Es un instrumento contundente muy imperfecto, pero están destruyendo la demanda actualmente. La cuestión política es, ¿sabe la Fed lo que está haciendo? La respuesta es siempre no. Nunca saben lo que están haciendo. Fingen que lo saben, dicen saberlo, pero en realidad no. ¿Entienden lo que acabo de decir? En realidad tampoco. Así que, ¿qué van a hacer? Van a seguir subiendo los tipos, porque tienen que aplastar la inflación. Paul no quiere ser recordado como el nuevo Arthur Burns o William Cheney Martin. Quiere ser recordado como, si acaso, el nuevo Paul Volcker. Y eso es lo que hizo Volcker. Dejemos a un lado si ese fue realmente el problema, pero eso es lo que hizo. Así que Paul va a seguir subiendo los tipos y puede que suban 75 puntos básicos en septiembre. Lo harán de nuevo en noviembre y otra vez en diciembre, hasta 2023. Entonces podrías decirme, espera un segundo, Jim. Dijiste que estamos en recesión y que el desempleado va a empezar a subir y que hay destrucción de la demanda, debido a los tipos de interés más altos, lo que puede resultar en caídas en el precio de la vivienda y que la inflación podría enfriarse. Entonces, ¿por qué la Fed está subiendo las tasas creando debilidad? Y la respuesta es porque no lo entienden. Siempre son los últimos en enterarse y son muy políticos. No dejes que nadie te diga que la Fed no es política. Por lo tanto, tenemos una situación en donde la inflación viene del lado de la oferta, pero la Fed no puede hacer mucho al respecto. Puede destruir la demanda, pero eso nos llevará a una recesión. Entonces, ¿por qué están subiendo las tasas en lo que puede ser una recesión y una crisis mundial de liquidez, de lo que acabamos de hablar? La respuesta es una locura y no deberían hacerlo, pero es la Fed, por lo que probablemente lo harán. La diferencia entre una recesión y una depresión, esto no se entiende demasiado bien. La recesión es muy numérica. Hay un árbitro, algo llamado la Oficina Nacional de Investigación Económica con sede en Cambridge, Massachusetts. Es un panel con, creo que, 9 economistas doctorados de nivel que deciden cuándo empezó una recesión y cuándo ha terminado. Por lo tanto, establecen cuándo comenzó la recuperación, etc. No son un organismo oficial. Es decir, están organizados, pero no son un organismo gubernamental. Es un organismo privado. Aún así, el gobierno siempre parece estar de acuerdo con lo que dicen. Es difícil de entender que pese a sea su opinión, la gente se guíe por ello. Aún así, y para que quede claro, no es una agencia gubernamental la que toma estas decisiones. Su regla general es de 2 trimestres consecutivos de disminución del PIB. Esa es la regla general. Pero hay algo más. Se fijan en el desempleo, se fijan en los ingresos, se fijan en una serie de otros factores. Por lo tanto, basándonos en la regla general, ya estamos en recesión. Estados Unidos tuvo una disminución del PIB en el primer trimestre de 2022. Tuvimos una disminución del PIB en el segundo trimestre de 2022. Eso acaba de ser revisado, literalmente, hoy. Hay que añadir que la pérdida no fue tan grande, pero sigue siendo una pérdida. Todavía está en rojo. Por lo tanto, hemos tenido 2 trimestres consecutivos de disminución del PIB y en este punto ya ha habido varias revisiones por parte del gobierno de Estados Unidos. Basándonos en la regla general, estamos en recesión. Ahora bien, Janet Yellen, que no sabe mucho acerca de esto, la Casa Blanca y otros están diciendo, bueno, no estamos en una recesión. O están cambiando la definición, o, si quiere ser un poco más técnico al respecto, la Oficina Nacional de Investigación Económica no se ha pronunciado, lo que no es inusual. Lo normal es que la Oficina Nacional de Investigación Económica pueda esperar 3 o 6 meses, a veces un año, antes de que llamen a las cosas por su nombre. Esto hace que no sea raro que la recesión haya terminado antes de que digan que empezó. No espero tener noticias de la Oficina Nacional de Investigación Económica hasta finales de este año, quizá principios del que viene. Y por cierto, ¿no sería interesante que esperaran hasta después de las elecciones?
No subestimes los giros políticos y demás. Lo que me queda claro es que definitivamente está ahí. Por lo tanto, no estoy esperando por ellos. He visto los 2 trimestres consecutivos. Creo que está empeorando en la Fed de Atlanta. El Banco de la Reserva Federal de Atlanta tiene un buen sistema. Están mostrando el tercer trimestre de 2022. Estamos en el tercer trimestre. No terminará hasta finales de septiembre. Muestran que en el territorio es positivo, pero que ha tenido una tendencia a la baja de alrededor del 2% a 1,9%, 1,6%, etc. Esto tampoco es inusual. Tienen un método estadístico muy interesante. Les doy mucho crédito. En general, todo el mundo en Wall Street coge los datos que llegan del PIB, algunos semanales, mensuales, trimestrales, lo que sea, y tienen que obtener todos esos datos antes de tomar una decisión final. Y así, lo que Wall Street hace es coger los datos que tienen y extrapolarlos. Dicen, bueno, basándonos en regresiones y correlaciones, etc., creemos que va a terminar así. Y por lo general se equivocan. La Fed de Atlanta hace algo diferente. Cogen los datos que tienen y en lugar de extrapolarlos, dicen, ¿y si esto fuera todo lo que tuviéramos? ¿Qué pasaría si fueran los únicos datos que pudiéramos obtener? Y así, sin hacer conjeturas sobre las piezas que faltan del rompecabezas, dan una estimación basada en lo que saben, y eso es lo que hacen. Uno de los resultados de esto es una estimación. Repito que es un método muy riguroso. Aún así, la estimación tiende a disminuir con el tiempo, porque si estás en una recesión y está empeorando, por definición, las piezas malas van a llegar más tarde en el trimestre, que fue lo que vimos en el segundo trimestre. Empezamos en positivo y terminamos en negativo. Empezamos positivos en el tercer trimestre. La tendencia es a la baja. Veremos dónde termina. No tengo que esperar al tercer trimestre, pero no me sorprendería si viéramos la recesión continuar en el tercer trimestre, incluso mientras la Oficina Nacional de Investigación Económica trata de decidirse. En mi opinión, estamos en recesión, pero realmente, y para ser claro, todos tenemos nuestro punto de vista. No hay agencias gubernamentales que digan quién tiene razón y quién no. Ellos no hacen eso. Una depresión es completamente diferente. La gente dice, bueno, vale, si una recesión son 2 trimestres de caída del PIB y una depresión es peor que una recesión, entonces una depresión debería ser de 10 trimestres de caída del PIB o algo así. Eso tampoco es cierto. En primer lugar, se puede tener crecimiento en una depresión, y lo hicimos en la Gran Depresión, convencionalmente fechada de 1929 a 1940. Fue una recesión técnica severa de 1929 a 1933, y luego otra recesión técnica de 1937 a 1938. Pero de 1933 a 1936, la economía creció. Ahora bien, el problema era que crecía a partir de una base muy baja. En otras palabras, el desempleo en el primer mandato y en el resto de la administración pasó del 22 al 12%, pero seguía siendo del 12%. Era una mejora, pero nada del otro mundo. Entonces, el punto está en que una depresión no significa una disminución continua del crecimiento del PIB. La razón obvia para la inflación es que el gobierno imprimió más cantidad de dinero de lo que tenía. Bueno, parece que nos dirigimos a una recesión en el 2023. La magnitud de esta recesión es discutible, pero creo que potencialmente podría ser de ligera a moderada. Es del orden de la de 2009. Creo que es prudente prepararse para lo peor, esperar lo mejor, prepararse para lo peor. No ser demasiado aventurero, es decir, tener cuidado con la deuda de margen. Yo realmente aconsejaría a la gente no tener deuda de margen en el mercado de valores volátil. Y ya sabes, desde el punto de vista del efectivo, mantenerse alerta y cauteloso. Puedes tener cosas bastante extremas sucediendo en un mercado a la baja, como Brett Johnson, que es un CFO de SpaceX, y en el 2000 estaba en Broadcom. Él dijo que, y eso que es una buena compañía que hace buenos productos, dijo que desde el pico hasta el fondo, creo que en menos de 12 meses, Broadcom bajó un 97%. Esto significa
que incluso teniendo un pequeño préstamo de margen, eres aplastado. Posteriormente se recuperó, y creo que a niveles mucho más altos. Pero si hay un pánico masivo en el mercado de valores, entonces tienes que tener mucho cuidado con la deuda de margen. Por lo tanto, lo que quiero decir es que, como todos sabemos, la economía es cíclica. Además, parece que está retrasando la recesión. Mi mejor conjetura es que tendremos una especie de tiempos de tormenta durante 1 año o 2, 1 año y medio, y luego las cosas empezarán a romperse, más o menos, en el segundo trimestre de 2024. Esta es mi conjetura. Los auges no duran para siempre, pero tampoco lo hacen las recesiones. Y es un auge de 14 años. Por lo tanto, una recesión de 6 trimestres parece equilibrar las cosas. La última de ¿cuánto fue? De 4 o 5 trimestres. No es nada fácil. Los tipos de interés han estado subiendo, lo que ha incrementado el coste para el consumidor de conseguir un préstamo y cosas así. Hemos tenido una corrección en el mercado de valores, realmente una caída en muchas acciones de crecimiento como las acciones de software. Desde tu punto de vista, con los datos que has visto, ¿hacia dónde crees que se dirige la economía ahora mismo? ¿Crees que estamos en recesión o es solo un riesgo? ¿Cómo valoras nuestra situación económica actual? Bueno, predecir la macroeconomía económica siempre es difícil. Y una vez que asignas probabilidades a estas cosas, irónicamente el año pasado, la gente me preguntó qué pensaba sobre la economía y dije que creía que podríamos entrar en recesión, aproximadamente en la primavera de 2022. Lo clavaste. Sí, pero la cosa es que las recesiones no son necesariamente algo malo. Yo ya he pasado por unas cuantas. Y lo que tiende a suceder es que, si tienes un auge que dura demasiado tiempo, tienes una mala asignación de capital. Esto hace que empiece a llover el dinero a cántaros. Básicamente, cualquier cosa tonta recibe dinero. Estoy seguro de que has visto algunos de ellos. En algún momento, cuando se sale de control, tienes una mala asignación de capital humano, donde la gente está haciendo cosas que son tontas y no son útiles para sus semejantes. Luego, estas empresas tienen que tener una especie de enema económico, si lo quieres llamar así, para que todo el mundo se sienta incómodo en sus asientos. Finalmente, ese enema económico hace su trabajo, limpia las tuberías, si lo quieres decir así. Sí. Y en cierto modo, las empresas de mierda se van a la quiebra y las que están haciendo productos útiles son prósperas. Sin lugar a duda, tenemos una gran lección aquí. Si uno está haciendo un producto útil y tiene una empresa que tiene sentido, se tiene que asegurar de que no esté ejecutando las cosas demasiado cerca del borde, desde el punto de vista del capital. Tienes que tener algunas reservas de capital que te ayuden a transitar estos tiempos irracionales. Porque en el pasado, cuando ha habido una recesión, ha sido increíble. Parecía como si se hubiera encendido un interruptor de la luz. David, ¿te acuerdas de cuando en PayPal, ya sabes, en la base antigua de PayPal, entró $1 centenar de millones en marzo de 2000 y que, literalmente, tuvimos una demanda que era tan alta que tuvimos hasta a los becarios, sin ni siquiera tener firmado el acuerdo de confidencialidad, transfiriendo dinero a nuestra cuenta? Firmemos el acuerdo más adelante. Literalmente, investigamos en nuestra cuenta bancaria y transferimos el dinero mientras nos preguntábamos, ¿de dónde ha salido? Fue como, prácticamente parecía que había una manguera de bomberos echando dinero en marzo del 2000. A continuación, en abril de 2000, el mercado entró en caída libre y lo de recaudar dinero pasó a ser trivial. Incluso las buenas empresas no podían recaudar dinero en un mes. Es importante tener en cuenta que PayPal casi fue a la quiebra en el 2000. Estuvimos cerca, pero afortunadamente, habíamos recaudado esos $100 millones en marzo de 2000, sin los cuales hubiéramos estado en un game over, básicamente. Creo que lo veíamos venir. Así que conseguimos la fusión de Confinity con X.com en unas 3 semanas y recaudamos $100 millones. Porque todos estábamos como, esto va a acabar muy mal. Y luego, un mes más tarde, se convirtió básicamente en una pesadilla. De todos modos, si tienes una empresa sana, es importante que te asegures con algo de capital para pasar por este tipo de cosas. Después viene el tema de cuáles son tus costos.
Porque si entramos en recesión, es más probable que lo sea a que no. No estoy diciendo que vaya a serlo, pero hay probabilidades de que así sea. Entonces tienes que vigilar tu flujo de caja y conseguir un flujo de caja positivo tan pronto como puedas. Porque realmente creo que estamos entrando en una recesión y que esta empeorará. Pero ya sabes, estas cosas pasan y luego habrá tiempos de auge de nuevo. Probablemente se haga un poco difícil por, no sé, un año, tal vez de 12 a 18 meses, que es la cantidad de tiempo que normalmente se necesita para que se produzca una corrección. La razón obvia para la inflación es que el gobierno imprimió más cantidad de dinero de lo que tenía, obviamente. Realmente el gobierno no puede simplemente emitir cheques que provocan ingresos excesivos sin que haya inflación, ya que la velocidad del dinero se mantiene constante, a menos que haya algo que cambie esa velocidad. Pero si el gobierno federal emite cheques, nunca rebotará, lo que conlleva, efectivamente, la creación de más dólares. Si hay más dólares creados, entonces el aumento en los bienes y servicios sube la economía, y te encuentras con la inflación, y de nuevo, la velocidad del dinero se mantiene constante. Esto es muy básico, no es algo que sea súper complicado. Si el gobierno pudiera emitir cantidades masivas de dinero y tener déficits, no importaría. Entonces, bien, ¿por qué no hacemos el déficit 100 veces más grande? De acuerdo. La respuesta es porque no se puede, ya que básicamente convertiría al dólar en algo sin valor. Por otro lado, varios países han intentado este experimento algunas veces. No es como, oh, me pregunta qué pasa si se hace esto. ¿Habéis visto Venezuela? La gente pobre en Venezuela ha sido sencillamente ejecutada por su gobierno. Por todo esto, obviamente, no se puede simplemente crear dinero. La verdadera economía es muy importante. La verdadera economía es la producción de bienes y servicios. No es el dinero. Es literalmente la producción de bienes y servicios. El dinero, o cualquier otra cosa a la que llames dinero, es simplemente una forma de intercambiar convenientemente bienes y servicios sin que sea complicado y una forma de desplazar obligaciones en el tiempo. Estas son las dos razones por las que tienes dinero. Esto a lo que llamamos dinero, en realidad, es una base de datos. El dinero es un sistema de información para la asignación de trabajo, para el intercambio de bienes y servicios y para desplazarse en el tiempo. La calidad de esta información es una función. Básicamente, puedes aplicar la teoría de la información al dinero y creo que esto ayuda a explicar por qué un sistema monetario o una determinada acción es mejor que otra. Se parece en realidad mucho a una conexión a Internet. Quieres algo que tenga un gran ancho de banda, que tenga baja latencia y poca fluctuación, es decir, que no tenga una gran cantidad de errores en el sistema. Lo mismo ocurre con el dinero. Lo que realmente quieres es, como bien has dicho, ¿qué es lo que hizo PayPal que ayudó a mejorar el ancho de banda? Fue la velocidad a la que el dinero podía moverse. En lugar de enviar cheques por correo de ida y vuelta, que sorprendentemente era lo que la gente hacía en el año 2000, ahora se podía hacer un intercambio de dinero en tiempo real. Esto te permite que puedas enviar tus mercancías de inmediato, en lugar de enviar un cheque y esperar a que el banco lo coteje. La última cosa con PayPal, o mejor dicho, con X.com, fue algo así como menos tipos de nichos de pago, más amplitud financiera. Algo así como homogeneizar todas las bases de datos heterogéneas de cobalto que deambulan por el marco principal, haciendo procesamiento por lotes, y tener un único sistema, en tiempo real, que era seguro y no el procesamiento por lotes. Sin duda, desde el punto de vista de la información, es más eficiente. Y eventualmente, todos los sistemas de procesamientos por lotes, operados por los bancos, dejarían de existir. Lo que es seguro es que no necesitamos una guerra, pero sin duda, habrá una competencia económica que creo que va a arrollar a cierta gente, y cuando se den cuenta de lo competitivos que tienen que ser competitivos con las empresas de China es muy difícil. Tesla es competitiva porque tenemos un equipo impresionante en China. Tesla lleva bastante distancia en términos de ética de trabajo en cualquier parte del mundo. Verdaderamente creo que la ética de trabajo de Tesla en Estados Unidos es sustancialmente superior a la de cualquier otra compañía de automóviles o a cualquier otra gran empresa de fabricación, que yo sepa. ¿Tienes algún consejo o qué le dirías a los jóvenes CEOs con los que te juntas sobre cómo lidiar con esto?
sobre cómo tomar esas decisiones, dónde aterrizar en el espectro de lidiar con todas estas cosas, las cuestiones no laborales que están relacionadas con el momento de ir a trabajar todos los días. El objetivo de una empresa es producir productos y servicios útiles para tus semejantes. No es, ya sabes, un lugar de reunión política o una cosa donde... Ese es el punto de una empresa. No perdamos de vista por qué deben existir las empresas. He estado guiando a los directivos de nuestra cartera de empresas a o estar en el punto de equilibrio de flujo de caja ahora o extender la pista de aterrizaje hasta el primer trimestre de 2025. 25. Sí, porque, quiero decir, creo que Elon y yo estamos más o menos en el mismo lugar en el que llevamos estando por un tiempo. Realmente, a mediados de 2024 es cuando termina la recesión y tienes que darte de 2 a 3 trimestres de amortiguación para poder ir aumentando, lo que tarda de 1 a 2 trimestres. Una vez que consigas el tipo de velocidad de escape que se necesita para una recesión, tener dinero hasta el final del primer trimestre de 2025 creo que es un requisito mínimo. De las empresas que considero que estaban en la posición más precaria, 5 de ellas se han puesto las pilas y realmente lo hicieron. Pero todos estos son los directores generales de las empresas que... ya sabes a lo que me refiero. Si te los nombrara, conocerías algunos de ellos. Sí, dije a Stan Druckenmiller. ¿Recuerdas que él, el año pasado, predijo que la inflación sería duradera? Esto fue en la primavera del 2021, cuando transitoria era la palabra del día. Este año predijo el rally del mercado bajista que tuvimos en julio y agosto. Y recuerdo que en el segundo trimestre, sobre mayo o por ese tiempo, fue entrevistado y básicamente dijo que tan pronto como hubiera un rally del mercado bajista durante el verano, se pondría en una posición corta. No sé si realmente lo hizo, pero dijo que iba a hacer eso. Luego, resulta que el rally de verano que tuvimos fue un rebote traicionero. Así que tenía razón sobre eso. Ahora, está prediciendo un aterrizaje duro en 2023, con una recesión más profunda de lo que muchos esperan. Por desgracia, sospecho que puede tener razón una vez más. Friedberg, mejor inversor para ti en el 2022. Sí, igual. Se la doy a Druckenmiller. Indiqué que ha estado haciendo entrevistas prácticamente cada trimestre durante los 2 últimos años y ha estado golpeando la mesa, diciendo a todo el mundo lo que iba a pasar. Todo sucedió, e incluso le dijo a la gente las operaciones a mediados del 2021. Dijo que estaba en corto, largo en bonos del tesoro y que estaba largo en materias primas. Si hubieras puesto esas 2 operaciones en ese momento y las hubieras mantenido hasta el día de hoy, habrías hecho una fortuna. Por eso creo que es extraordinario por su capacidad de ver lo macro de una manera que otros no ven, pero también para tomar medidas muy valientes con su cartera. Es famoso por lo grandes que son las apuestas que hace y lo rápido que puede cambiar de opinión cuando se equivoca y hacer otra gran apuesta. Y aún así, salir del agujero. Es increíble. Definitivamente se lo doy a Stanley Druckenmiller este año. En una base de dólares, el mayor perdedor de los negocios de este año ha sido la gran tecnológica, y creo que vieron pasar 3 cosas, que creo que son importantes para el futuro. La primera fue el comercio más concurrido, tanto por gestores de dinero profesionales como por minoristas. Esa fiebre finalmente se desató en la segunda mitad de este año. Ahora, en estas últimas semanas, estamos viendo una gran cantidad de ventas por pánico para cubrir las pérdidas y otras cosas. Por lo tanto, creo que en el número 1, eso pasó. El número 2, los reguladores básicamente dijeron, vamos a ir tras estos chicos, tras cada uno de ellos, de la forma en que podamos. Y número 3, creo que comenzó a cambiar el ciclo de innovación, donde la gente ahora realmente cree que no pueden gastar más, porque no lo tolera. Las cosas en las que están gastando su dinero parecen un poco tontas. En definitiva, creo que probablemente no se hable lo suficiente de la gran tecnológica, pero fue un gran perdedor este año en términos de lo que ha sucedido. Absolutamente. ¿Quién es tu mayor perdedor empresarial para 2022? Para mí es muy sencillo. FTX. Es decir, fue una revelación increíble. La escala de la estafa, el fraude y la locura que pasó.
Creo que lo interesante de FTX es que tenía implicaciones no solo para la cripto, sino para la regulación marítima internacional, y no solo para el fraude, sino también para los inversores. Tuvimos todo un debate sobre si la prensa y los periodistas fallaron al investigar adecuadamente a este tipo, o si se dedicaron a elogiarle por decir las cosas correctas, lo que dice que hizo por sí mismo. Y los inversores no hicieron las cantidades pertinentes de debida diligencia, ni hicieron una investigación adecuada, porque querían ser parte de la nueva moda caliente y todo el mundo tenía capital para desplegar. Creo que lo interesante sobre el fracaso FTX no fue solo el fracaso debido al fraude, sino que reveló muchas partes de a lo que yo llamo la pereza sistémica, la vista gorda sistémica y el sesgo sistémico que alentó y permitió que esto sucediera. Fue realmente un tipo revelador de fracaso, y es por eso por lo que les doy el galardón. Señor David Sacks, ¿quién es tu mayor perdedor empresarial de 2022? Bueno, ya lo mencionaste tú. Yo elijo a Bob Chapek, el ex CEO de Disney. Fue el sucesor elegido por Iger hace 3 años. Luego vino la pandemia, que cerró los parques temáticos. Creo que el gran error fue dejarse maltratar por los empleados de Woke y pelearse con DeSantis por el llamado proyecto de ley No Digas Gay. Esto causó que DeSantis tomara represalias, amenazando los privilegios especiales que Disney disfruta en el estado. Luego tenemos a Iger socavándolo tras bambalinas. Esto fue revelado. Creo que fue un artículo del Wall Street Journal, que él estaba quejándose a los de adentro de que Chapek no estaba solicitando su consejo y estaba socavando la confianza en él con la junta. Recientemente Chapek fue forzado a salir e Iger fue puesto de nuevo al mando. Fantástica elección para el mayor perdedor. La Fed tratando de ponerse al día es la peor tendencia para mí, sobrevirando hacia el choque. ¿Qué tienes, Chamath, para la peor tendencia de 2022? La peor tendencia fue el continuo gasto despilfarrador del gobierno federal. Tenemos déficits récord, deuda récord, y este año estamos terminando el año añadiendo otros 1,65 billones de dólares de gasto que aparentemente nadie puede explicar. Es verdaderamente el árbol de Navidad, de los árboles de Navidad en términos de factura. Por lo tanto, no hemos adquirido lo religioso de ser lógicos y saber en qué nos gastamos el dinero. Muy buena. Peor tendencia. Sacks. El año pasado, mi peor tendencia fue el autoritarismo creciendo en todo el mundo, y fue una predicción bastante decente. La peor tendencia de este año es el gobierno en conveniencia con las grandes tecnologías para ejercer la censura. Así es como va a ejercer el autoritarismo. Hablamos de ello con Elon. Sobre todo esta serie de revelaciones conocidas como los archivos de Twitter. Podemos ver esta colusión, esta relación acogedora entre los censores en Twitter y las grandes tecnologías y los burócratas en el FBI, en el DHS y en el Pentágono. Esta es una relación distópica realmente perturbadora, como comentamos antes. Y sabes, siento que pasamos mucho tiempo hablando sobre el autoritarismo en Rusia y China. Parece que estamos obsesionados con combatirlo y entrar en guerra con él, pero no pasamos suficiente tiempo hablando de este creciente autoritarismo en casa. Los medios de comunicación no parecen querer informar en absoluto sobre los archivos de Twitter. Centrémonos en detener el autoritarismo aquí adentro. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.